iniciar esta sesión ordinaria y como primer punto del orden del día, se procede conforme lo establece el artículo 23 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a fin de comprobar la integración del quórum necesario para declarar la apertura de la presente sesión. Por ello, le solicito a la diputada secretaria Leticia Fabiola Cuán Ramírez tome y dé cuenta de la asistencia de las diputadas y diputados de esta comisión. Como lo instruye diputado presidente, diputado Edgar Enrique Velázquez González. Presente. Diputada Rocío Aguilar Tejada. Presente. Diputada Mónica Paola Magaña Mendoza. Presente. Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quesada. Presente. Diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez. Presente. Y diputado Tomás Vázquez Vigil. Y la de la voz, Leticia Fabiola Cuán Ramírez, presente. Doy cuenta, presidente, que se encuentran presentes 6 de 7 diputados y diputadas que integramos esta comisión. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Razón por la cual se hace constar la asistencia de las diputadas y diputados suficientes para el desahogo válido de la presente sesión en términos de lo dispuesto del artículo 100, numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y se da inicio siendo las 10:29 del día 6 de abril de 2022. Ha llegado a esta presidencia la solicitud de justificación de inasistencia del diputado Tomás Vázquez Vigil. En términos del expuesto del artículo 10 del reglamento de la Ley Orgánica, en votación económica, se consulta si se aprueba la solicitud del diputado. Aprobado. A efecto de desahogar el segundo punto previsto para esta sesión, conforme lo dispone el artículo 33 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, le solicito a la diputada secretaria Fabiola Cuán de lectura al orden del día propuesto, del cual se dio cuenta conjunta con la convocatoria para esta sesión. Como lo instruye diputado presidente, 1. Registro de asistencia, verificación y declaración del quórum legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y votación del acta de la sesión anterior. 3.1. Acta de la sesión 9 ordinaria de fecha 23 de marzo del 2022. 4. Cuenta y trámite de las comunicaciones y turnos recibidos. 4.1. Comunicaciones y turnos recibidos del 18 de marzo al 1 de abril del 2022. 5. Lectura, discusión y votación de acuerdo interno. 5.1. Acuerdo interno que aprueba el calendario de ejecución para llevar a cabo la consulta a los pueblos y comunicaciones indígenas, así como a la de... Ay, está... No está. Perdón. Como a la de las personas con discapacidad. Posterior emisión, la regulación correspondiente en materia de educación indígena y de educación inclusiva, contenido en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 6. Lectura, discusión y votación de dictamen de la Comisión. 6.1. Dictamen de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 6.2. Dictamen de decreto que declara la última semana del mes de abril del año 2022 como Semana de Educación en Prevención y Detección Temprana del Cáncer Infantil. 6.3. Dictamen de decreto que declara el 5 de junio de cada año como Día Estatal del Uso de Energías Limpias. 7. Asuntos generales. 8. Clausura. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. En votación económica se consulta si es de aprobarse el orden del día propuesto. Aprobado. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión 9 ordinaria, en votación económica se solicita dispensar su lectura, toda vez que conocen el contenido en virtud de que fueron circuladas con anterioridad en términos de ley. Quienes estén a favor, sírvase manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Le solicito a la diputada secretaria Fabiola Cuán recabe en votación nominal y conjunta el sentido de la votación respecto al acta referida. Como lo instruye diputado presidente, el sentido de su voto, diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. El sentido de su voto, diputada Rocío Aguilar Tejada. A favor. El sentido de su voto, diputada Mónica Paola Magaña Mendoza. A favor. El sentido de su voto, diputada Hortensia María Luisa Noroña Quesada. A favor. El sentido de su voto, diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez. Y la de la voz, a favor.
Doy cuenta que se emitieron 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, presidente. Gracias, diputada. En consecuencia, por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el acta de la consulta. Para continuar con el punto relativo a la cuenta y trámite de las comunicaciones y turnos recibidos, los cuales fueron identificados con los folios del 87 al 95, cuya síntesis de contenido y propuesta de trámite fue circulada con anterioridad, en votación económica se consulta si se aprueba dispensar su lectura. Aprobado. En votación nominal se consulta por conducto de la diputada secretaria Fabiola Cuán si es de aprobarse el trámite referido. Como lo instruye diputado presidente, el sentido de su voto, diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. El sentido de su voto, diputada Rocío Aguilar Tejada. A favor. El sentido de su voto, diputada Mónica Paola Magaña Mendoza. A favor. El sentido de su voto, diputada Hortensia María Luisa Noroña Quesada. A favor. El sentido de su voto, diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez. A favor. Y la de la voz, a favor. Doy cuenta que se emitieron 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, presidente. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Aprobado el trámite propuesto. Se hace constar que la síntesis de las comunicaciones cuya lectura fue dispensada formará parte del acta. Diputadas y como diputado se somete a su consideración el acuerdo identificado con el 5.1. En votación económica se consulta si se aprueba dispensar su lectura toda vez que conocen su contenido en virtud de haber sido circulado con anterioridad. Aprobado. Les pregunto si tienen alguna consideración con respecto a este punto. De no ser así, solicito nuevamente a la diputada secretaria Fabiola Cuán recabe en votación nominal el sentido de la votación. Como lo instruye diputado presidente, el sentido de su voto, diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. El sentido de su voto, diputada Rocío Aguilar Tejada. El sentido de su voto, diputada Mónica Paola Magaña Mendoza. El sentido de su voto, diputada Hortensia María Luisa Noroña Quesada. A favor. El sentido de su voto, diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez. A favor. Y la de la voz, Leticia Fabiola Cuán Ramírez, a favor. Doy cuenta que se emitieron 6 votos a favor, presidente, 0 votos en contra y 0 abstenciones. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. En consecuencia, por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, es aprobado el acuerdo de la consulta. Se somete a su consideración, diputadas y diputado, los dictámenes que propone el órgano técnico identificados del 6.1 al 6.3. En votación económica se consulta si se aprueba dispensar su lectura toda vez que se conoce su contenido que fue circulado con anterioridad. Aprobado. Consulto si tienen alguna observación o consideración en los puntos propuestos. De no ser así, solicito nuevamente a la diputada secretaria Fabiola Cuán Ramírez recabe en votación nominal y en forma conjunta y en lo general y lo particular, por contener un solo artículo, el sentido de la votación de estos dictámenes. Como lo instruye diputado presidente, el sentido de su voto, diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. El sentido de su voto, diputada Rocío Aguilar Tejada. A favor. El sentido de su voto, diputada Mónica Paola Magaña Mendoza. A favor. El sentido de su voto, diputada Hortensia María Luisa Noroña. A favor. El sentido de su voto, diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez. Y la de la voz, a favor. Doy cuenta que se emitieron 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, presidente. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, se aprueban los dictámenes que se consultaron. Pasamos a asuntos generales, por lo cual les consulto, diputadas, si tienen algún tema en este punto. De no ser así, y agotado el orden del día, siendo las 10:37 del día de hoy, se da por clausurada esta sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud. Gracias por la asistencia, que tengan un excelente día y nada más les pediría, si tienen la oportunidad de firmar los dictámenes, Gracias. Gracias.